Éxodo capítulo 9 nos encontramos con las plagas quinta, sexta y séptima, en la cual Moisés, como en cada ocasión, va hacia donde el faraón y le dice al faraón el mensaje de Dios, que es que deje ir a su pueblo. En este caso era la peste del ganado que iba a caer sobre el ganado, todo el juicio del Señor, destruyendo cada uno de los animales, los asnos, las vacas, y le advierte que si no deja ir a su pueblo, todo eso va a suceder. Como sabemos, el faraón no deja ir al pueblo y entonces Dios envía este juicio hacia ellos. Lo interesante es que el Señor permite que solamente los ganados de los egipcios sean quienes sufren esta destrucción, y el ganado de Israel son aquellos ganados que son protegidos. El Señor protege al ganado del pueblo de Dios. Luego viene la sexta plaga, que generalmente se le conoce como una plaga de las úlceras, en donde salen muchas úlceras tanto a los hombres como a los animales, e incluso los magos que estaban delante del faraón nos dice que estaban y se llenan de tumores. Sin embargo, no hay eh, un faraón que se arrepienta para nada, sino que nos dice al final de esta plaga que el corazón del faraón se endureció y no escuchó la palabra del Señor. Nos encontramos luego entonces con la séptima plaga, la plaga de granizo, en donde dice el Señor que va a enviar esta plaga si no deja ir a su pueblo. Y una vez más vemos que entonces el faraón no deja ir a su pueblo y nos describe en esta última plaga que el Señor había estado permitiendo todo esto y este mismo endurecimiento de faraón para que toda la tierra supiera que no hay otro como él, para mostrarle, dice, su poder y proclamar su nombre sobre toda la tierra. Y esto es interesante porque aunque Faraón no obedece a la palabra de Dios, si vemos que algunos siervos de Faraón, nos relata el verso 20 hasta el 21, algunos siervos de Faraón sí creyeron un poco a la palabra de Dios y entonces no dejaron expuestos a sus animales para que fueran destruidos por este juicio. Y caen truenos, granizo, y dice que destruye todo, y hubo un granizo muy intenso en Egipto como nunca lo había visto, hiriendo a hombres, hiriendo a animales y matando a muchas personas. Sin embargo, donde estaban los israelitas, una vez más, no había este juicio y no caía nada sobre ellos. Entonces vemos que Faraón se arrepiente, les dice a Moisés y a Aarón que los manda a llamar y les dice: esta vez sí he pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos, rueguen al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizos de parte de Dios. Entonces Faraón expresa eso, Moisés les dice que va a extender entonces este llamado de Faraón delante del Señor para que cese entonces esta lluvia de truenos. Sin embargo, después que hacen eso, como es muy común de Faraón, lo que vemos en los últimos versículos 34 y 35 es que nos dice: pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón tanto él como sus siervos, y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Este capítulo, hermanos, nos lleva a meditar en algunas cosas muy interesantes, como primero, que Dios hace una distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios. Cuando llegan algunas plagas que manda el Señor y juzga al pueblo de Egipto, el Señor aparta a su pueblo y lo protege de estas mismas plagas, de estos mismos juicios que caen sobre ellos. Ciertamente el Señor tiene misericordia con toda su creación, si no hubiera destruido toda su creación en cualquier momento, ya que todos hemos pecado y merecemos la ira santa de Dios. Sin embargo, el Señor amó y escogió un pueblo, el pueblo de Israel, y ahora somos la iglesia espiritual. Este pueblo es amado, es protegido, es cuidado por Dios. Es visto como un especial tesoro, nos dice la Escritura, como su esposa, como su amada, como aquella que es cuidada y protegida y guiada por Dios. Esto significa que el Señor nos ama y nos tiene como escogidos, amados en su mano. Esto, por supuesto, no quiere decir que no enfrentemos desgracias como enfrenta el mundo, pero sí estamos guiados por Dios en su providencia a partir de sus propósitos. Aunque podemos enfrentar problemas como el mundo, lo vemos de forma diferente porque sabemos que Dios soberano está
llevando a cabo su propósito en medio de estas dificultades que enfrentamos. Hermanos, qué más glorioso saber que el Dios creador, bondadoso, soberano de toda la creación, lo que hace es cuidarnos, guiarnos y protegernos a través de su mano amorosa. También podemos meditar en lo interesante que es que las advertencias que Moisés y Aarón llevaban continuamente a Faraón, a él no le hacían ningún efecto muchas veces, pero en el contexto de la séptima plaga podemos ver que algunos sí tuvieron temor de la advertencia. Algunos siervos de Faraón tuvieron temor de las palabras de Dios y creyeron. Entonces sacaron del lugar donde estaban a sus animales. Y podemos ver que siempre hay incluso personas en reinos paganos, tanto como era Egipto como los otros reinos paganos, siempre hay personas que llegan a creer, llegan a confiar, entienden que la palabra que viene es una palabra poderosa y verdadera. Y así el Señor, a través de todos los reinos, ha atraído y ha salvado a gente y ha llamado a aquellos que son sus escogidos por medio solamente de su gracia y su misericordia. Y finalmente podemos ver al final de la séptima plaga y al final incluso del capítulo, vemos una actitud muy interesante de Faraón, en donde el Faraón lo que hace es decir que esta vez sí él ha pecado, que el Señor es justo y que él y su pueblo son impíos. Esto quiere decir que Faraón está haciendo una especie de arrepentimiento. Está diciendo, yo creo que este Dios es verdaderamente justo, yo creo que este Dios es verdaderamente el Dios verdadero, al parecer por todo lo que he experimentado, y nosotros somos totalmente malvados e impíos. O sea, tiene una teología correcta, podríamos decirlo así, de quién es Dios y de quién es Él. Sin embargo, esto no necesariamente lo lleva a creer y confiar en este Dios verdadero, porque vemos que al final, después de que Dios saca las plagas, saca el granizo, saca la lluvia, ¿qué pasa? Endurece su corazón. Y esto nos muestra cómo son las falsas conversiones. Es una muestra de cómo las falsas conversiones se muestran de igual manera. Uno puede decir, yo creo en Dios, yo creo que Dios hace milagros, yo creo que Dios es todopoderoso, yo creo que soy pecador, reconozco completamente que soy pecador, pero no hay ningún cambio. Nada cambia en mí, sigo de la misma manera, sigo en el mismo pecado, sigo viviendo como si Dios no existiera, Dios no tiene ninguna participación en mis decisiones de vida, simplemente creo de forma abstracta. Creo como si existe un Dios, pero eso es todo. No interviene en mi vida, no transforma mi vida, no transforma mi corazón, no transforma mi alma. No estoy siendo transformado ni estoy obedeciendo. Simplemente oigo la palabra de Dios, pero no la pongo en práctica ni la obedezco. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre eso? Nos dice que hay falsos profetas que incluso hacen señales. Y por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice el apóstol Santiago que incluso los demonios creen en Dios y tiemblan. Vemos a través de la escritura constantemente personas que experimentaron la gracia de Dios, que vieron milagros, pero aún así no son creyentes porque sus vidas siguen siendo impías. Y esto es una advertencia para nosotros y para pensar, ¿hay verdadero arrepentimiento en nosotros? ¿Es nuestro arrepentimiento verdadero? ¿O es como Faraón que dice, yo creo en Dios? Sí, yo creo que Dios es justo, sí, yo creo que soy pecador, pero no hay ningún cambio, no hay nada. Eso nos debería hacernos pensar respecto a si verdaderamente somos o no somos creyentes, porque un verdadero creyente es transformado por la gracia de Dios, reconoce que es pecador y abandona su pecado y va en fe y en obediencia a Cristo Salvador, reconociendo lo que Cristo ha hecho por él, su gran misericordia, su muerte, su resurrección, pone su fe de que el Espíritu Santo está obrando en él y confía en su gracia y en su misericordia. Si es así tu arrepentimiento, entonces es verdadero, pero si no es así, es falso y vas directo al infierno. Que el Señor te bendiga.